Hola hermanos, un saludo donde quiera que se encuentren. Hoy día miércoles 1 de mayo de 2019. Un saludo para todos, muy cordial, muy cariñoso, esperando que hoy en este día aprendamos algo del que nos quiere enseñar el Señor, nos quiere enseñar Dios nuestro Señor en sus lecturas. Nos vamos a poner en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A pedirle al Señor que derrame abundantemente su Espíritu, especialmente en mí, que voy a leer y a compartir, y también en ustedes, en sus familias, en sus hijos, y esperamos que algo se nos quede hoy en este día de estas lecturas y de todos los días anteriores y de los que vienen, que Dios nos dé licencia de compartir con ustedes. Bien, nos dice la primera lectura de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos en la cárcel bien cerrada y los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. Todos vamos a responder. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo,
Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, hermanos. Pues qué bonita enseñanza nos trae esta lectura en esta ocasión. La primera lectura nos trae una bonita forma de conocer cómo le sufrieron los apóstoles para comenzar a predicar la buena nueva, la nueva de Jesucristo. Imaginémonos cómo me gustaría sacar un ejemplo claro para que entendamos de una manera un poquito más precisa y con palabras sencillas, cómo le sufrieron ellos, cómo le batallaron. De hecho, la mayoría de los apóstoles fueron cruelmente asesinados, cruelmente perseguidos. Jesús se los había advertido. Pero ellos tenazmente, con la gracia del Espíritu Santo, pues comenzaron a predicar y en este caso, los que nos habla la lectura de hoy, pues los mandaron a la cárcel. Pero fíjense cómo esta lectura nos manifiesta un milagro de Dios Padre, cómo les manda un ángel y los saca de la cárcel y les dice, vayan mañana tempranito a seguir predicando la palabra de Cristo Jesús y díganle al pueblo la buena nueva, enséñenle al pueblo la nueva doctrina, la nueva forma de vivir la fe y cuál es la manera de la salvación. Ya para este caso pues Dios había vencido a la muerte, o sea Cristo había vencido a la muerte y había dejado una experiencia muy hermosa de que no le tengamos miedo a la muerte, de que el resucitar es una victoria para todos aquellos que creemos en Él, en Jesucristo. Para esto a mí me trae un recuerdo muy bonito de mi hijo Juan Carlos, que pues él en sus momentos lúcidos, él nos compartió a nosotros como sus papás una fortaleza muy grande, una esperanza de vida y nos decía, papá, mamá, si me toca, él sabía que ya no tenía esperanzas de vida, más de 2, 3 meses, 4 meses, ya se lo habían dicho, pero no le tomaba tanta importancia, al menos delante de nosotros cuando platicaba con nosotros. Nos decía, papá, mamá, pues, no sufran, no lloren, me tocó a mí, y tenemos que creer en la esperanza de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo por nosotros y no tengan miedo, no teman. Van a ver que todo va a salir bien y un día vamos a estar gozando de la presencia del Señor. En este caso, pues yo ya voy y ojalá pudiera dar testimonio de lo que hay allá y decir con precisión de que Dios, Jesús es nuestro pastor y es nuestra esperanza de vivir en el eterno. Para esto vamos a comentar también un poquito, les quiero compartir un poquito del Salmo, que casi nunca comentamos del Salmo, pero me llamó la atención esta frase que tiene aquí, que dice, confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Si vemos aquí, hermanos, uno pudiera decir, pues Dios me va a sanar, Dios me va a levantar.
Pero pues no, es que en realidad los que quedamos en esta vida tenemos que vivir y proclamar al Señor, pero la gracia de Dios es ir a estar con Él, irnos cerca de Él, morir y saber que vamos a resucitar en Él. Y esa es una gran verdad, hermanos. Y pues nosotros tenemos la fe muy grande de que mi hijo Juan Carlos está con Dios. Ahora veamos un poco sobre el Evangelio. Si nos fijamos bien y ponemos atención a lo que escuchamos del Evangelio y lo que habla la palabra de Dios, pues lo voy a repetir un poquito. Dice, en aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Miren, hay mucha controversia y hay mucho dominio sobre este tema de los hermanos separados que tratan de confundirnos a nosotros los que pertenecemos a la Iglesia Católica Cristiana sobre este tema. Y sobre este tema ellos profundizan mucho y qué barbaridad, pues aquí le tocan a uno las fibras sensibles de nuestro corazón, donde nos empiezan a atizar. Empiezan a decir, mira, pues, ¿por qué alaban ustedes a María si María tuvo más hijos, mira, aquí dice los hermanos de Jesús, que no son no es el hermano de Judas, de Simón, de Santiago? Fíjense, o sea, Jesús tuvo una familia muy grande, muchos hermanos, y ustedes alaban a María como virgen antes y después del parto de Jesús. Y mucha controversia, mucho ataque y a veces pudiera decirse que nosotros o algunos hermanos que tienen poca preparación se quedan indefensos y empiezan a escuchar y dicen, no, pues entonces la Iglesia Católica nos engaña, nos han dicho puras mentiras. Mira, María tuvo más hijos, aquí lo dice la palabra de Dios, mira, aquí está, no hay ninguna duda. Pero para esto pues es que hay que estudiar la palabra de Dios. Estas personas que nos vienen los hermanos protestantes y los hermanos de otras sectas, no me gusta mencionar pues a las personas, pero pues todos sabemos quiénes son los que andan pregonando la palabra de Dios por las calles. Que uno como católico pues podría hacerlo también, pero afortunadamente tenemos una iglesia bien organizada, bien constituida, que tiene sus parroquias, sus capillas, sus centros de enseñanza, sus centros sus escuelas bíblicas, o sea, hay todo. El problema es que a veces nosotros como miembros de una iglesia no nos acercamos a conocer. En este caso les voy a compartir una lectura, a ver si alcanzan a ver un poquito lo que es una Biblia. Mi Biblia, esta es mi Biblia latinoamericana. Entonces, fíjense, todo esto aquí yo marqué una sección en amarillo que les voy a compartir. Y aquí de esta rayita para abajo son comentarios de los que sí saben de la Biblia, de los que sí conocen. Y de aquí para arriba es la palabra de Dios, es lo que está escrito, es la traducción, es lo que no debe de cambiar. Aquí también, de aquí para abajo, son comentarios. Si se fijan, la importancia de los comentarios para uno conocer lo que es la historia, el tiempo, los pueblos, los lenguajes, la vida de los seres de ese tiempo de la Biblia, aquí está. Y aquí para arriba está la palabra de Dios. Y así sucesivamente en toda la Biblia, esta que tiene comentarios de los traductores, aquí nos lo hablan, aquí está la palabra de Dios como es, y aquí está la palabra de Dios como es, y para aquí abajo, comentarios. Entonces yo les voy a compartir los comentarios de esta lectura del Evangelio que compartimos. Y dice así: los hermanos de Jesús
He aquí un tema del cual hay que hablar bastante por dos razones. Primero, porque algunos lo tratan con una ligereza que a veces raya en la mala intención, sin considerar siquiera textos bíblicos perfectamente claros. Segundo, porque el hecho de que Jesús es el hijo único de una madre siempre virgen, cambia profundamente la imagen que podemos formarnos de él. Todas las discusiones al respecto se basan en dos argumentos. Fíjense otro punto importante que nos está diciendo aquí, que al empezar a escuchar que están explicándonos los protestantes, mira, Jesús tuvo más hermanos, se nos cae la imagen de él como Dios, se nos cae. Entonces fue un ser normal, común, o sea, no tenemos por qué creer en él como Dios. Y eso es bien importante. El primero de los argumentos es la mención que se hace de 4 hermanos de Jesús y de sus hermanas. En Marcos 6:3 y Mateo 13:55, uno de ellos, Santiago, hermano del Señor, es mencionado en varios lugares del Nuevo Testamento, como en Gálatas 1:19. El segundo argumento es el sentimiento o prejuicio de que es un ambiente judío. María no podía querer no tener más hijos ni permanecer virgen al lado de su marido. Ese es un argumento que en ese tiempo, pues por eso la Virgen sufrió, por eso la Virgen tuvo problemas, porque ella no se podía decir que era virgen y ser esposa de un judío. Entonces, bueno, pues tenía que tener más hijos, tenía que tener relaciones, pero pues María fue la excelente María, o sea, ella fue diferente a todos. Ella se atrevió a hacerlo, a obedecer al Señor. La iglesia nunca dudó de que María hubiera sido siempre virgen y que Jesús fuera su único hijo, como es el hijo único del Padre. Aquí habría que ver el comentario de Lucas 1:26. ¿Por qué entonces se habla aquí de sus hermanos y hermanas? Ante todo, digamos que en hebreo se llama hermano a cualquier pariente. Y es preciso notar que la Biblia griega, cuyo vocabulario adoptaron los evangelios, nunca reemplazaron la palabra primo, nunca reemplazaron la palabra hermano cuando se trataba de un primo, un pariente o alguno del mismo clan, o sea, de la misma familia, de la misma descendencia, que siendo parientes lejanos eran hermanos, porque era la misma descendencia. Cuando quiere precisar que alguien es un hermano carnal, usa la expresión hijo de su madre, o si se trata de un medio hermano, hijo de su padre. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 13:7, 27, 22. En el caso presente, si estos hermanos, entre comillas, fueran hijos de María, al nombrarlos en su lenguaje, en ese tiempo, junto con su madre, la única manera correcta de expresarse habría sido así: llegaron su madre y los hijos de su madre. O sea, llegó María y los hijos de María. Por otra parte, es sabido que en la primera comunidad cristiana había un grupo importante integrado por la parentela de Jesús y sus vecinos de Nazaret, que eran llamados en forma global los hermanos del Señor. Y uno de ellos, Santiago, pasó a ser después de Pedro el responsable de la comunidad de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos 12:17. Este apóstol fue apedreado por orden del sumo sacerdote en el año 63. Estos hermanos de Jesús son nombrados cuando Jesús pasa por Nazaret. Mateo 13:55. Son Santiago y José. Mateo dice Josef, Judas y Simón. Ahora bien, entre las mujeres que estaban al pie de la cruz, Marcos menciona a una tal María, madre de Santiago, el menor, y de José.
Marcos 15:47 y 16:1. Juan nos precisa que esta María era hermana o pariente de María, madre de Jesús. Y lo podemos ver en Juan 19:25. Entonces, hermanos, para que vean que hay que estudiar y comprender y confiar en nuestra iglesia. Pero si nada más pues somos católicos de misa de pasadita y no nos preparamos, no buscamos, no estudiamos a Jesús, quién fue Jesús, pues vamos a tener problemillas por allí. Entonces la invitación pues es a prepararnos y a recibir el cuerpo de Cristo. Hoy ya no tengo tiempo de compartir una oración, pero pues nos ponemos en las manos de Dios. Que la pasen bien, hermanos, que Dios los bendiga. Amén y amén.